después de No se le digas a nadie, yo empecé a sentir que la gente ya decía Sixia. También decían, ahí está el maricón ese. También había gente que me decía, hay que tener huevos para hacer eso. Que no tenía ningún interés yo en entrar a la universidad. Era porque había que entrar, ¿no? Pero sí, soy un inconforme, ¿no? Si no, no haría lo que hago. Siempre quiero decir algo, cambiar algo. Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Habla en serio, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este video podcast. Claro, y antes de empezar a presentar con quién estamos, se acaba de sorprender por el nombre del programa. Habla en serio, pues. Y yo al principio no lo entendía, pero lo vas a entender al final de la entrevista. ¿Con quién estamos? Habla serio, Giovanni Sixia. Eso. De verdad. ¿Te sorprendió el nombre, ah? No, es que hablo en serio. Yo siempre hablo en serio. Está bien. Un gustazo tenerte acá, Gracias, Giovanni. Eres uno de los nombres que ha estado desde los primeros episodios. Dijimos, tenemos que conocer más la vida de Giovanni Sixia. Te hemos visto tantos años en pantalla. Sí. Yo he disfrutado con tu música, he pogueado con tu Me alegra. Qué bueno. Bueno, qué bueno. vamos a hablar de eso, pero yo me quedo con la curiosidad. ¿A qué te suena Habla serio? Habla serio es como sincerarse, ¿no? Ahí está. Pero tiene un toque criollo también. Tiene una esquinita, Habla serio, pues, hermano, habla serio. No me pases, habla serio. Exactamente. Que- Bueno, sí, eso es. algo Porque que yo al principio necesitamos, me ¿no? quedé en Babia. Cuando me plantearon ese nombre, me quedé en No, Babia. está bueno el nombre, pero yo a ustedes no los identifico con algo muy serio. Es un poco jugar con eso, ¿no? Porque, claro, O sea, Primera vez que me dicen, eso. Lo que pasa es que porque tú- normalmente me han dicho que porque tienes el ceño fruncido. tú inspiras permanentemente. confianza, pero no seriedad, ¿verdad? Bueno, eso está bonito. Claro. Mira, la primera Te vez que me lo siento una dicen. persona amable, confiable, cercana, no seria. Eso me parece Yo bien diría que interesante, sí, más bien perceptivo. salen muchas risas, digamos, detrás de cámaras. Es muy... Claro, Sí. no hay seriedad, coincido con Es eso. más, ¿no? Y así yo una como- vez te he recibido cuando tenía un programa en Me acuerdo. en Plus TV hace años Así es. y no te recuerdo muy seria. Me parece estupendo. Entonces, me has calado bien y ahora yo quiero calarte bien también a ti. Cálame. Por favor, cálame. Bueno, a ver, tú vienes de una familia ascendencia italiana, ¿no? Sí. sí. Todos hablando a la vez, moviendo mucho las manos, no sé. Eso es un poco un cliché, pero cliché. sí recuerdo a mi padre bastante estridente. Mi mamá no tanto. Mis 4 abuelos son italianos, son los 4 inmigrantes italianos. Por el lado paterno de Calabria, por el lado materno de Alessandria, al norte. ¿Ya? Personalidades opuestas, Opuestas. del norte y sur de Italia. Se conocieron en Perú, una colonia chiquita. Mi papá y mi mamá se enamoraron y ahí estoy. ¿Y cómo llegaron al Perú? Paternos salen de Italia en los años 20 por el tema de la Segunda Guerra. Segunda Guerra. Previo a la Segunda Guerra, Mussolini en el poder, Wow. mi abuelo con agricultor, con filiación más de izquierda, sale corriendo de Italia. Y por el lado del norte es más un tema de buscar trabajo aquí también. Oportunidades. Previo a la Segunda Guerra. Sí, yo creo, bueno, mi bisabuelo sé que peleó en la primera, dejó a mi abuelo chiquito, cuidado por una señora, pastorando el campo. Entonces, yo creo que cuando vino la posibilidad de una Segunda Guerra, dijo, yo no me como esto de nuevo, ¿no? Y se Bueno, me vino imagino como miles y miles de Debe ser europeos duro, que vinieron sí. a esta Y parte. con una mano adelante y del una mundo. atrás en el primer barco, Para empezar de cero. así para empezar. Pero eso digamos, te desafía, pero por otro lado te prueba quién eres, ¿no? Exacto. Pero es que por eso a mí el tema genealógico me encanta. He armado el árbol genealógico, Ajá. he llegado hasta mis tatarabuelos, nuestros tatarabuelos de mis hijos, porque de Italia ya más atrás no he encontrado mucho. Pero cuando descubrí que venía de una familia trabajadora, humilde, empecé a entender por qué yo tenía ese rasgo en mi personalidad también, porque yo chambeo mucho, no tengo grandes pretensiones ni grandes expectativas, voy para adelante, trabajo, soy una persona de familia y me identifico con ese pasado. Y me ha dado tranquilidad saber, pues por eso soy así, pues ya no, mejor no tener más expectativas. Ahora, ese es muy bueno. peruano también, ¿no? Chambear durísimo, sacarse la mugre, digamos, nunca estar no sé, solo expectante, sino más bien buscársela. No es algo que yo disfruto mucho, ¿ah? O sea,
Cuando la gente dice, quiero tener mucha plata para no hacer nada, a mí me da pánico. Digo que no hacer nada es ser lo más aburrido del mundo, ¿no? Yo Y me dice, comparto contigo. pero no es la opinión de mucha gente. No, me tiro en la playa a tomarme una piña colada bajo el sol todo el día. No, es el fin. Para mí eso es la muerte. O sea, tú, a ver, de repente, para poner un titular, te defines de alguna manera como un obrero del arte, digamos. Me encantaría que esa sea la definición. Claro, porque es la chamba, te la tomas en serio, tienes un objetivo, pero, digamos, no es que eres un conformista, pero por el otro lado te da alegría algo que no necesariamente es material, ¿no? Sí, me da paz. Y bueno, sobre todo obrero porque es independiente el trabajo casi siempre, ¿no? He tenido la suerte de los últimos 3 años y medio trabajar en una serie que me da una estabilidad importante, pero en, no sé, 30 años que tengo trabajando en esto, siempre es trabajo aquí, trabajo allá, y por momentos vacío y tratar de hacer mucho para llegar al número de fin de mes, ¿no? Eso. Chapar todo. Y también escoger, porque tampoco vas a hacer todo, porque hay que cuidar la carrera. Entonces son un montón de factores. Pero tú empiezas, Giovanni, digamos, a marcar una historia dentro de la actuación con una película, No se lo digas a nadie, ¿no? Sí. Ahí empieza, digamos, no tu carrera, pero sí hay un hito en tu carrera. Mira, El primero por lo menos. yo creo que sí, porque yo empecé a actuar en el 92, 93 haciendo teatro y yo no estaba pensando en hacer tele, cine. Me gustaba el teatro porque siempre mi inclinación ha sido por la dirección. Pero apareció la posibilidad de hacer No se lo digas a nadie y dije, bueno, qué interesante, un proyecto con Pancho Lombardi, a quien yo admiraba y admiro más ahora que ya somos amigos. Pluma de Jaime Bailey, Santiago Maguil, Christian Meyer, producción española, pues era una cosa súper decir no. interesante. Y luché el casting, hice 2 castings con una doble llamada, me dieron el papel y sí, yo sentí un cambio. Es un cambio de... ¿En ti o en relación? No, del público. Del hacia público, mí. ok. Sí, porque hasta antes de No se lo digas a nadie, la gente me decía, ese es el del teatro, ¿no? Pero yo no tenía nombre propio. Ya. Después de No se le digas a nadie, yo empecé a sentir que la gente ya decía Asixia, ahí está Asixia. También decían, ahí está el maricón ese, porque fue duro. Sí, no. El coquerazo ese, desperdicio de hombre. Oye, basura. Pero en la calle te lo decía. En la calle y en la cara. Pero también había gente que me decía, caramba, hay que tener huevos para hacer eso, a felicidades. Justamente. Yo me colgaba de esos comentarios más que de los otros. Y volviendo del árbol genealógico en realidad tiene que ver cómo vas definiendo también tu propia personalidad frente a situaciones distintas, ¿no? O sea, no le puedes caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo le tiene que gustar lo que haces, ¿no? No, porque, digamos, eso se convertiría, ya sabemos en qué, ¿no? Que tú lo apruebes y que tú seas consecuente con lo que eres y con lo que sientes. Y para mí, No se lo digas a nadie, era una historia que yo quería contar. Por eso insistí con hacer el casting, porque quería hacer esa película. Leí el guión y dije, me muero de ganas de hacer esto. Yeah. Esto hay que decirlo, hay que denunciarlo, hay que contarlo. No, un peliculón. Esa es la además, chamba del artista, ¿no? El artista. Denunciar una buena adaptación de novela, ¿no? Toda una chamba de adaptar el guión. Y ¿qué tal chambear con Pancho Lombardi? O sea, me imagino que también ustedes súper jóvenes, él ya curtido con una carrera ahí, pero... Bueno, ahora que ¿cómo lo era- recuerdo... cómo era el vínculo? Ahora lo recuerdo y seguramente Pancho era menor que yo en esa época, ¿no? Ujú. ¿Sí? Pero a la edad que tengo ahorita, Pancho podía haber tenido 50 en ese momento, o 48, no sé. Podría ser. Estamos no sé, hablando de no hace recuerdo. 25 años. Claro, hace 25 años. ¿Sí? Una admiración, una ley completa, ¿no? Lo que él decía se le creía y se confiaba en él. Todavía confiaría en él, me parece uno de los grandes directores. de ¿Y este eres país. un actor que se ciñe, digamos, a el mandato de guión o hay siempre espacio para generar en eso algo más para el personaje mismo, ¿no? Yo creo que en cualquier proceso creativo siempre hay espacio, ¿no? Que aquí le hemos preguntado a varios cómo generan su proceso creativo a la hora de, ¿no? Ingresar dentro de un personaje, ¿no? Y cada uno tiene un método, Pero, digamos, distinto, ¿no? pero no creo que nadie te diga, yo llego, leo el guión y hago lo que dice No, el no, guión. claro, pero hay- hay un proceso creativo que implica
conversar con tu director, tomar decisiones, tomar caminos. Si el director la tiene clarísima, igual tú abandonarás tu propuesta, irás por ese camino, pero siempre hay una previa negociación con el director, con la producción, incluso con la utilería, con el vestuario. No, mi personaje no se pondría esa ropa. Yo quiero usar unos lentes. No, ¿por qué le vas a poner lentes? No, el director de foto, no, me va a brillar la luz, no le pongan lentes. O que sean unos lentes antirreflejo. Claro. O sea, hay un montón de factores para crear un personaje. Para Todos los contar una detalles historia. cuentan dentro de esa creación, Absolutamente. ¿no? Los zapatos que usas son fundamentales. ¿Ah, Porque sí? te dan el caminar, te dan la sensación. Si están muy ajustados, si eres un personaje restringido, si eres más bien un personaje suelto, que camina de chancletas o que camina de zapatos, cambia todo. Todo Claro. influye. Interesante, ¿no? Y de ahí el salto a Yango, ¿no? A Yango, yo recordaría Tinta roja, Tinta roja. Tinta roja Yo primero. recordaría Tinta Ah, roja porque además ok. creo que para el mundo de los periodistas, los comunicadores Sí, claro. y los medios, Exacto. fue una mirada alucinante de lo que era, ¿no? Yo insistí en Tinta Roja porque sí, con Tinta Roja ya sentí un poco más de respeto. Ya no me gritaban, ya no me insultaban tanto. Gianfranco Obrero. Pues una maravilla de compañero. Además de Tinta Roja, hice 11 años con él, 9 años con él en 3G, el programa que hacía. Claro, Sí, claro. claro. Que es una etapa bacán de la que hay que hablar también, pero no dejemos pasar Tinta Roja como otro proyecto de cine que seguro mucha gente lo recuerda y también marca tus primeros años haciendo A mí cine. me llama la atención porque Tinta Roja fue hace 26 años, que es mucho tiempo. Ujú. Y hay gente joven que me dice, Tinta Roja, ¿no? Yo, Pero que Tinta se Roja". ve en Y digo, universidades. caramba, no se acuerdan nada más que hice después, en 26 años. Yo creo que Porque se pasa en facultades de periodismo. es una buena como para película, decir, se pasa, chequen lo que es. se pasa mucho en facultades de periodismo. Sí. Claro, es como muy... Además, como para descarnado. entender el espíritu, digamos, de la realidad misma, ¿no? En su momento, en esa circunstancia y distinto. Yo me imagino que todos los directores de diario deben ser como el querido Hernán Romero en esa película. Hernán Romero, que en paz descanse. Nos ha tocado algunos. Hernán Romero, Han cambiado las claro. cosas. O sea, a la hora que tiras para tu línea tienes que decir, vamos por acá. Sí, ¿Me importa la objetividad o no? no necesariamente. Me alegra. O sea, a mí, por ejemplo, cuando yo he entrado hace 40 años en la televisión, sí, por ejemplo, no había piedad en relación a lo que el director estaba esperando de ti como trabajo. Claro. Y agarraban y volaban los cassettes, los papeles, te los rompían en tu Y se cara. acabó. Y se O sea, la acabó el dureza asunto. con el periodista. La dureza con el periodista de a Sí, no. pie, ¿no? Claro. Pero en realidad ha habido de todo. Hemos Unos que- mejorado Claro. un poquito. Absolutamente. Yo En creo el que se trato, ha- absolutamente. No sé si hemos mejorado. En el trato, en las relaciones Ah, en las interpersonales, relaciones, sí. cómo trataban al No, practicante. olvídate, eso No, en porque todas es que ahora fases. hay género de todo. Ahora los practicantes pues son... No, claro, ahora el practicante entra. Sí. Si un practicante lo tratas así, te denuncia. Completamente, ¿ah? Ah, eso sí. sí, eso sí. eso Claro, sí. ahora que Me huelen parece cassettes, justo. imposible, ¿no? Claro, pero Además, ese periódico era pues un periódico policial, o sea, ahí Un periódico el chicha. negocio era un periódico chicha. Creo que también había una crítica implícita ahí a cómo se manejaban los Claro, periódicos en la acabamos de época, salir ¿no? de los 90. Exactamente. Acabamos de salir Pero del había del fresquito, ejemplo claro, ¿no? O sea, Exactamente. había muy fresco De- el ejemplo evidente. Yo ¿no? creo que la adaptación de la novela de Feudet Claro. se hizo a partir de esos últimos Sí. 10 años. Porque ahí sí- Se hacía referencias directas. Y tú sabes que en esa época sí, pues, vamos a decirlo de esta manera y elegante. En las secciones habían periodistas especializados en policiales, judiciales, política, etcétera. ¿No? Después de todo esto, porque eso se generó y se convirtió de repente en circuitos absolutamente negativos en relación al director que tocaba, ya dejaron de hacerse especialidades dentro de los medios tradicionales, Ujú. ¿no? Y después era casi como, ¿voy acá o voy allá? Ya no entraba dentro del foco específico de la especialidad. Y después ya esto ha cambiado un poquito, ¿no? Pero bueno, esas son historias de periodismo que podríamos conversar en otro momento, ¿ah? ¿Tuviste que empaparte un poco de la vida de un periodista? Yo para hice construir ese comisiones, claro, salí con... ¿Te inspiraste en alguien?
conocía a reporteros de Ajá, del diario Ajá en esa época. Salí con ellos Esa mancha. en la combi a cubrir tal como en la cubrir. película. Los foteros con el en Pantera. madrugada. Con Pantera, el mítico, fotógrafo. claro, reportero gráfico. Él me enseñó cosas muy crudas, a fotografiar atropellos y cosas y a priorizar la pero sangre, sí, ¿no? sí, para preparar tu personaje tuviste Sí, un contacto tipo con Pantera, interesantísimo. te metiste a la piscina de lleno. Sí, ¿no? Un Pantera tipo es, claro, es una leyenda, ¿no? Que en paz espectacular. descanse también. Sí, que después se empezó a trabajar en espectáculos. Después. Sí, ya Yo me en lo sus encontré últimos varias veces años. en el teatro, sí. Sí, bueno, Le bajó el las revoluciones. fotoperiodismo en su Es que máxima la torta expresión. se convirtió en algo muy chico. La torta me refiero en relación a las oportunidades de trabajo. Entonces, claro, Claro. ya se buscaron, Tenías que hacer digamos, vías completamente distintas. Por eso sí ha cambiado tremendamente. Pero qué interesante, ¿no? Y de ahí ya al personaje también que marcó que hablábamos es Django. Django, sí. Sí. Sí, a mí me gusta meterme a explorar. Bueno, creo que todos los actores hacen eso, ¿no? Meterse al ambiente. En el caso de Tinta Roja, como te digo, me fui de comisión. En el caso de Django, tengo la suerte de conocerlo todavía, a Osvaldo, al personaje al personaje en el que se inspira. original, ¿no? Claro. Entonces conocerlo es absorber un montón de detalles, de características, de movimientos, de miradas, de forma de interactuar que las vas tomando para el personaje, ¿no? Claro, finalmente bandidos, ladrones. Sí, ¿Cómo hace uno para meterse en esa para meterse en cabeza, ese la cerebro, cabeza ¿no? de un No te vas a hacer apresar para Claro. explorar el personaje, pero No, claro. conocer a Django fue. Y fue después te sacudes personalmente, emocionalmente del personaje. importante. No, Mm. o sea, tampoco es que el personaje me Te incomode. come o me. No, yo en eso soy bien práctico, no soy muy místico, artísticamente hablando. Ok. Sí, o sea, antes tal vez cuando empecé me comprometía demasiado y alguna vez, recuerdo una época en la que estaba haciendo televisión, estaba haciendo 3 personajes en teatro y estaba ensayando otra obra y de pronto me di cuenta que yo durante el día era 7 personas distintas y que no había espacio para mí y me enfermé un poco. Me empezaron a dar ataques de pánico, no me sentía bien y luego en terapia me di cuenta que tenías que darme más espacio a mí y no meterme tanto pues en la piel ajena, ¿no? Sino más en la mía. Por eso te lo preguntaba, porque uno necesita tomar distancia en cualquier trabajo que Sí, uno tenga. pero es digamos. algo que he aprendido con el tiempo y ahora la verdad es que termina la función y me voy a mi casa y se acabó. Tranquilo. Porque además tengo un hogar ahora, ¿no? En esa época vivía solo, ahora Ya. tengo hijos, tengo una familia y eso es la prioridad, es esa. Pero interesante que además tengas más de 20 años de casado. O sea, casados son 19. Ya, no te equivoques porque te vas No, lo que a pasa es que yo tengo conviviendo 25 años. Entonces, ok. después me he casado y después ha nacido mi hijo. Entonces, yo calculo un año antes del nacimiento de mi hijo. Como mi hijo tiene 17, tengo 18 de casado. ¿Es verdad que te conociste en Tinta Roja en el rodaje con tu esposa? Sí, con Doménica, claro. Ella era asistente de producción, todavía era estudiante en la Universidad de Lima. Y yo desde que la vi me Dijiste- quedé así como, wow. ¿De verdad, amor a primera vista? O sea, no es un cliché también, pero digamos, No amor, pero, No, pero un reconocimiento flechazo. a primera vista. Es como, sentía que ella era de mi manada. Pues es que la gente dice que nos parecemos mucho físicamente. Y Ya. creo que por ahí ha habido alguna conexión, porque yo la veía a ella sonreír y reconocía sonrisas de mi lado familiar también. Entonces, inconscientemente tal vez estaba buscando yo. ¿y fue recíproco o ahí? A eso ya pregúntale a ella, no sé. Pues, pero alguna vez Bueno, puedes supongo haber que sí, porque se conversado casó. el asunto. Supongo que sí, pero que después se de casó, varios pero años. no, yo supongo que sí. No sé si ella lo sintió a ese nivel, ¿no? Yo no sé que ella no sé si, porque yo tengo el tema, como te digo, genealógico muy metido. Muy ¿no? metido. Ajá. Y sí, me tocó por ahí, conocí a su familia, hicimos una simbiosis ahí que hasta ahora dura, ¿no? Pero te lo pregunto básicamente porque a veces es difícil en el mundo artístico mantener, digamos, una solvencia en un vínculo y en un compromiso, porque también, o sea, más allá del amor que pueda haber, a veces las circunstancias que se presentan en el mundo del arte te pueden generar una serie de dudas o que el piso se te mueva un poco, ¿no? Bueno, es que pasan cosas en el camino también. No, se te no, puede yo- mover, Sí, pero tú- la pregunta es
para la gente, no para mí. O sea, la gente dice, bueno, qué bacán que haya esta solidez y cómo la manejan. Creo que el problema es pensar idílicamente en las cosas, ¿no? Tiene 25 años con su esposa. ¡Ay, qué lindo! Entonces te imaginas la foto, los dos sonriendo, y no es así. Pues detrás de esa foto hay un montón de cosas. Hay momentos de cansancio, hay momentos que dices también, no, ya saben que esto no funciona. También te lo cuestionas, lo conversas, sigues para adelante. O sea, o sea, es una decisión hijos, permanente. Es un trabajo duro, claro, ¿no? Claro. Claro, eso es una decisión permanente. Decidir quedarte, decidir seguir, asumir tu compromiso. Yo sí me considero una persona que toma compromisos y los asume. Por eso preguntaba, la respuesta me parece interesante porque es una decisión permanente que uno toma en relación a otro. Eso ¿no? tiene que ver con la película que voy a estrenar a fin de mayo. ¿Sí? Y ahí cuando me preguntan... No, te pregunto. Claro, más bien cuéntanos. O sea, vamos haciendo ese camino de cine, ¿no? Amando a Amanda. Ahora que has dicho eso, o sea, Amando a Amanda es esta comedia producida por Yanela Neira, por Michelle Alexander del Barrio Producciones, su primera producción en cine, que se estrena este 28 de mayo, o sea, ahorita estamos en todo. Yanela la produce. Yanela es productora también. Interesante. Fantástico. Y estoy protagonizando con ella, además ella actúa. Y es una comedia romántica que puede sonar a una típica comedia romántica, pero el tema de decidir quedarte con una persona está muy presente. Amanda es una chica muy especial, con unas características bien divertidas, bien interesantes, difíciles de sobrellevar. Y Fernando, que es mi personaje, es alguien que la ama desde que la vio en el nido, en el colegio. Amor a primera vista. Y hay escenas de ellos de niños muy bonitas en la película, que las pueden ver en el tráiler. Se enamora y dice, yo desde que la vi sabía que le iba a amar el resto de mi vida. Y la película trata de eso. En un momento Fernando tiene el riesgo de perderla y empieza a hacer todos los esfuerzos por recuperarla y decirle, yo me quedo contigo, ¿no? Claro. Con todo. No a pesar de lo que eres, sino por lo que eres. Por lo que eres. Que es el paquete completo. Bien potente. Claro. Es que es así, pues. Así es, pues. Por eso hablamos de decisiones, ¿no? Uno se enamora del Photoshop, pero la vida no es con Photoshop. O de las redes, ¿no? Que te a eso me refiero, al maquillaje, al Photoshop, al Instagram. En el Instagram la vida es perfecta, ¿no? Todos están de viaje, todos están todos comiendo, bonitos, todos sonrientes. y no es verdad, pues. No es verdad. No es pero verdad. te crea una falsa sensación y te puede llegar a generar como malestar, ¿no? Porque dices, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo estoy tan mal si él es tan feliz? Claro, en culpa. el Instagram. Tienes que entender que eso no es real, ¿no? Yo creo que por eso Estoy están riendo empezando a prohibir porque me las pasa redes mucho para a mí. No, o sea, claro. yo, a ver. No puedes, por no, favor. No a ti sé, no te puede además, yo pasar. no uso filtros, ¿no? Yo digo, wow, qué bárbara. Estoy fregada, estoy vieja. Yo no uso filtro y yo agarro y hago y me dicen, no, pues Giovanni, así, nunca así. Así soy yo, ¿qué me importa? Esa autenticidad tiene un valor, pero en las redes eso se confunde mucho. Dicen, ¿no?, que el futuro es ese. La gente va a empezar a valorar más lo auténtico. Ojalá, ojalá porque... Deja que todo caiga. Eso va a tener su valor. Ojalá que viva para verlo. No, que por supuesto. Bueno, aunque hicieron una red social que era para poner tus momentos reales y se fue a pique. No funcionó. No funcionó. Nadie para quiere ver mostrarte, miseria. claro, la gente se mostraba llorando. No funcionó. Claro, es más, hay gente que sale renegando en redes y haciendo denuncias y pierden seguidores inmediatamente. Tal cual. Bueno, una especie de love story, ¿no? También las love stories al final tienen un final feliz. Me imagino que... Bueno, Amanda es una película divertida, muy cómica, es una comedia, pero con un mensaje muy bonito y muy emocionante. Oye, y quienes quieran ver a Fernando, ¿encontrarán algo de Diego Montalbán en ese Fernando? Nada. Porque qué personaje Diego Montalbán, ¿no? Porque te ha acompañado por varios años ya con... Yo he amado hacer a Diego Montalbán. Es un personaje muy divertido y que me ha dado la alegría de que la gente me diga, gracias, llego a mi casa cada noche y me sacas una sonrisa. Ese es el pago más importante de todo. Diría que la gente le agarró cariño a ese personaje. Sí, creo que es el que voy a extrañar mucho ese personaje. 3 años y medio haciéndolo es bastante. Sí. Pero espero volver. Pero era querido, amado ese personaje por los matices, ¿no?
Es que es el típico villano gracioso, Claro, ¿no? claro. O sea, que finalmente no terminas odiándolo, ¿no? Yo me basé mucho en un personaje, no sé si ustedes recuerdan, no creo tú, una serie que se llamaba Perdidos en el Espacio. Ay, a mí me encanta. ¿Cuál Que era? tenía al Dr. Schmidt. Doctor Smith. Por Claro, supuesto, es un ya, personaje sí. que es el villano que todo el mundo debería Sí. odiar, pero yo veía esa serie de niño para esperar que salga el Dr. Schmidt, Sí. porque era un canalla, pero con un sarcasmo, ¿no? Con una cosa muy graciosa y buenos textos, además, porque Sí. los guionistas al fondo del sitio me lanzaban unas frases súper buenas para aprovechar. Y lo hice pensando en ese personaje. Sí. Y creo que esa es la idea. Mi villano favorito, ¿no? El malo, pero que no sé, tal vez como público expías tus demonios por ahí, ¿no? Y tus Bien. propios deseos de ser Porque villano. los seres humanos también, digamos, Tenemos algo de esos villano, matices. Claro, tenemos. Tenemos mucho. Mucho. Tal cual. Y mostramos menos, pero tenemos mucho. Doble cara, que a veces Sí. es nuestra naturaleza. Es natural. Oye, uno de los momentos virales de Diego Montalbán es bailando este éxito de Patricio Suárez Vértiz, Así. Disco Bar. Sí. Es excelente ese clip que recorre redes y por supuesto ahí todo es tuyo, ¿no? Que En verdad eso fue una cosa muy rara, ¿no? Porque yo recibí el guión y dice, Diego Montalbán llega a su casa y se pone a bailar. Y yo, ¿por qué? Después me explicaron, es porque está compitiendo con los González, ¿no? Los Ajá. González están haciendo una fiesta y él dice, no, yo les voy a demostrar que yo soy más divertido que ellos. claro. Entonces la indicación de los directores era baila a tope, ¿no? Claro. Al extremo, lúcete. Y me dieron ahí carta abierta para hacer payasadas. Pero hago el símil. Yo soy muy mala televidente, tengo que decirte, ¿no? Pero Es saludable, es saludable. no lo sé. Debe ser porque trabajo toda mi vida en televisión, entonces No, prefiero pero hay que dosificar. ver menos. Pero lo que hago en la comparación es esta película que es muy conocida, no me Notting Hill. No es Notting Hill, Hugh Grant, La que sale bailando, él es primer ministro y sale bailando. Pues se recuerdo una Sí, escena probablemente que solito sale bailando el pata. no Ah, recuerdo. bueno, ya. Pero me has hecho recordar eso. Y ese bueno, matiz es ese matiz de la divertidísimo. soledad en el momento y estás pensando, digamos, en todo tu alrededor, pero sale todo lo que tienes adentro. Pero también la canción, ¿no? Que es un clásico Claro. que Claro, la revivió. canción de porque es Patricio. una canción muy provocativa, ¿no? Muy Sí. divertida de bailar. exactamente. Sí, te hace, Tiene un te hace feeling sacar todos ochentero, tus lados más noventero. femeninos, sale. Exactamente, creo que Todo. juega un poco con eso. Claro. Los qué hombres bacán. la usan de válvula de escape Exacto. para aliviar tensiones. Y a propósito de válvulas de escape, o no sé, ¿Cómo es eso? tú tienes a la banda Chabelo desde hace 20 años. Sí, te le has dado en el lugar. Y le he dado creo que le he dado en el blanco, ¿no? Válvula de escape, Válvula sí. de escape en el sentido de que dices probablemente en esas canciones que son digamos, irruptivas, diferentes, que probablemente no escucharías en To- una radio, ¿no? Todo lo que se supone que no se Que no se No se debe decir, no se ¿no? debe decir. ¿No? O sea, sí se puede, no se debe, pero sí se puede. No, de poder se puede. Claro. Y debería poderse decir también, no lo sé. Bueno, ahora se dicen cosas en las canciones que han superado ampliamente a Chabelos y públicamente, ¿no? A mí me sorprende un montón, porque Chabelos lo hizo como chiste hace 25 años, pero ahora es lo oficial. Ya, bueno, pero no solo para los Chabelos, sino para el público. El público va a los conciertos, escucha la música y vota. tiene una catarsis importante, saludable, sana, amable. Nunca hay violencia en Chabelos, nunca hay insulto directo. Es más, es música que tiene cierta crítica, humor, pero nunca hay violencia. Eso Ahora, es bueno. imagínate tú, Mónica, así el circuito subte, punk rock o rock, metal, underground de Lima. Tremendo cartel, bandas y pum, tres actores sobre el escenario. Sí. Año haciendo 2001, música. Año 2001. 3 actores se subían y la gente nos pifeaba. Horrible. Ah, porque sí. eran... Porque además el circuito punk es duro, pues no van a aceptar que cualquier patita de la televisión venga acá a querer hacerse el punk. Claro. Pero Hubo un choque cultural interesante. Sergio estaba muy metido en el Sergio rock. Galeani, Polvega. Pero ¿Cuál es el Sergio espíritu del punk? Desázname, porque yo no... es rebeldía. Rebeldía es pura. adolescencia, es Pura y dura. destruyámoslo todo, no hay futuro.
Pero, por ejemplo, Vivamos el momento. diferente era, en el caso, voy a hacer una comparación que no necesariamente es precisa, pero los no sé quién en su momento, digamos, reaccionaban ante una situación, había cierta Claro, que rebeldía. era una banda crítica, Claro. rebelde, pero era una banda de humor. De humor, ya. Creo, una banda Ok. rock muy buena. Sí, no. Pero el punk en realidad, en esencia, ya murió, ¿no? Porque ese punk de los años Pistols. 80, de la escena subte peruana y Narcosis, claro. Leucemia, ahora Narcosis se convirtió en un mar de copas, ¿no? Con Huicho, o sea, totalmente en el sistema. Claro. Ese punk ya murió. Ok. Chabelos no es una banda punk. Ya. Chabelos es una banda que usa el punk musicalmente, pero políticamente ser punk es algo Diferente. que más está en las marchas, creo, ¿no? Igual. Sí, ya, ok, quería entenderlo básicamente, pero sí. Yo creo. O sea, ahí dices un montón de cosas que definen una rebeldía ante una situación que no te gusta, pues que te molesta, ¿no? Personal y, digamos, vinculado también a una comunidad, a una sociedad, ¿no? Sí, es un espíritu muy adolescente, por eso creo que los chicos se pegan bastante con la música de ¿Y Chabelos. lo tienes tú personalmente? O sea, ¿lo tienes ese espíritu rebelde? Lo he tenido O sea, lo siempre. expresas sí, pero ¿lo sigues teniendo o ha cambiado eso un poco con los Tal vez cada vez menos, sí. Creo que tiene que ver con crecer. Sí, pero sí, soy un inconforme, ¿no? Si no, no haría lo que hago. Siempre quiero decir algo, cambiar algo. Cada vez siento que es casi imposible, que es difícil cambiar, que los humanos Pero por no renuncias, naturaleza ¿no? somos así. No, porque si no me aburro. Sí, claro, por pero eso. ahí estamos, ¿no? Me interesa, mira, me gusta eso porque efectivamente a través de la historia en muchos lugares del mundo han habido respuestas a situaciones humanas, ¿no? Y esa inconformidad ha hecho que muchos caigamos en la cuenta de que tenemos que seguir para adelante nomás, pues, ¿no? Y poniendo dentro de nuestros perfiles, poniendo esos temas de debate que son importantes para el ser humano, ¿no? Sí, es que cada vez se hace más difícil, ¿no? Con la democratización de la comunicación, todo el mundo tiene una exposición para opinar, la polarización es enorme, entonces cada vez se hace más difícil querer cambiar algo, ¿no? Más bien se aferra a cada lado a su forma de pensar, consume lo ¿Crees que eso reafirma alimenta lo que los piensan. polos, digamos? Totalmente, Ok. sí, claro. Ya. Eso también es ¿Quién marca la interesante. pauta? ¿Quién tú sigues, no? Y ahora incluso hasta la cultura parece entrar en esa pelea, ¿no? La gente se peleó por películas hace algunos años, se sigue peleando por... Es una Oye, ¿qué locura. hacemos con las películas, no? O sea, yo entiendo que puedas demandar que exista un tipo de película, pero pedir que no exista otro no me parece justo, ¿no? O sea, creo que todo el mundo tiene derecho a hacer la película que quiera y a expresarse. Y en la diversidad está el cine peruano, yo creo. O sea, no podemos destruir una iniciativa de alguien que hace su película, ¿no? Te iba a preguntar eso, ¿qué momento Sobre todo crees si que tiene vive? público. Claro. Y creo que hay un público que cada vez quiere más cine peruano, más series también. ¿Qué momento crees que vive Hay la un industria? público grande que pide cine peruano, pero que no va a ver las películas. O quizá no es tan grande ese público, digamos. ¿Cómo lo ves? Y no sé ¿Y si por qué falta- crees que no va? O sea, simplemente No, por... yo no tengo idea, Ya, pero siento ok. que el cine peruano en general merece más público, sobre todo ahora. Sobre todo la gente siempre pide cultura, pide acceso al teatro, por ejemplo. Mucha gente se me acerca y me dice, oye, pero ¿dónde veo teatro? Digo, búscalo. O sea, tienes un Seguro. teatro en Lima hoy, pones en Google. Lima y te Metropolitana, sale una oferta claro, grande. Lima. Pero hay gente que me dice, oye, no hay mucho teatro, Ahora, ¿no? en el Y hay un teatro montón. Hay una cifra, la he leído, la tendría que confirmar y chequear, pero leí que cayó mucho la asistencia al teatro, o sea, que nunca se recuperó después de pandemia. Como que la pandemia al teatro le mató la asistencia, creo que pasó también con salas de cine, pero no sé si esa curva de recuperación No, ha sido no buena. tengo los números. Es un sube y baja, ¿no? Y las coyunturas también Obviamente la influyen. pandemia atravesó, ¿no? En general cualquier comunidad vinculada pues al arte. Es más, tú nos has contado porque en pandemia tú tuviste un golpe durísimo emocional, pero de eso a no haber retomado el ir o a los cines ya venía
digamos, eso aumentando, y por el otro lado a las salas de teatro también. O sea, no sé si eso... Tal vez la pandemia nos demostró que no era necesario salir tanto de tu casa para ver una película, para entretenerte. Eso, claro. Y probablemente ahora la gente está más metida en el streaming y esto, ¿no? Pero no Hay sé. gente que también dice, Eso oye, puede ser. ir al teatro es caro en el Perú. Es como teletrabajar, digamos. Antes de la pandemia eso Claro, no era reunión factible. virtual o presencial con el sí, médico, jamás claro, pues se te claro, ocurrió. claro. Y ahora todo es Una- virtual. Sí, Ahora todo virtual, priorizan virtual que presencial. más rápido, pues. ¿Cómo manejaste el bajón después de la pandemia? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue por falta de chamba o fue por la circunstancia que estabas viviendo? No, pues yo creo que todos tenemos una historia de pandemia, ¿no? Familiares enfermos, amigos que fallecieron, que se enfermaron. Perdiste gente muy cercana. Perdí un amigo importantísimo, miembro de la banda Chabelos, Kenneth Quirós, gran amigo. Estábamos trabajando juntos, trabajando en el disco. Wow. Y en un WhatsApp, hey, ¿cómo va? Me dio 2 días. Hey, ¿qué tal? Que no te conteste más. Wow. ¿No? Y que al día siguiente te llaman los familiares a contarte, no poder despedirte de él, no poder Nada. hacer lo que corresponde. Y además todo el proyecto que teníamos juntos desapareció, me quedé sin nada que hacer. Y la gente se moría, no había vacuna todavía en ese momento. Claro. Entonces, ya, ¿para qué voy a entrar en detalles? Mucha gente se enfermó. Y claro, teatro virtual, eso no es teatro, ¿no? Sí, era... qué sé yo, pues se mueven cosas químicas dentro de uno también. No, sí, claro, y entras pero ahí, ¿quién fue tu sostén? ¿Cómo saliste? ¿Cómo el 2022 vino con trabajo y la gente empezó a dejar la mascarilla y al fondo del sitio fue una cosa que me hizo mucho bien, ¿no? Volver al ruedo, te salva, volver a divertirme, volver a estar con gente, confiar, ¿no? Hicimos al año siguiente con Gisela Vega, gran amiga también, un homenaje a Kenneth con muchas bandas, Chabelos, el nuevo Chabelos. Nos armamos con además gente que Kenneth había indicado para que esté en el grupo, porque el guitarrista, no Kenneth, ya se había ido de la banda, entonces estábamos rearmando la banda. Hicimos un homenaje con la nueva banda, empezamos a tocar de nuevo, a viajar a provincia. O sea, entonces, el propósito, la vida se empezó, ¿no? Empezó a tener color de nuevo, estaba en blanco y negro. Y ahí, digamos, la figura de tu esposa, ya estás obviamente con tus hijos. No, claro, ver que empiezan a ir al colegio, que podemos hacer un viaje juntos, ¿no? Nos fuimos a Cusco, estuvimos por ahí paseando, te empiezas a vivir, a respirar. Claro. ¿No? Importante también para mucha gente que pasó por momentos muy duros en la pandemia, porque claro, en algunos casos, y hablo en primera persona, yo tenía que seguir trabajando y por las razones obvias, ¿no? Entonces eso yo creo que nos salvó, Santiago, de estar en una circunstancia como ha estado muchísima gente cuando en un momento el mundo simple y llanamente se apaga, ¿no? Sí, claro. Pondría el foco en los que trabajan en la cultura, ¿no? Que la pasaron fatal. A mí me contó tocar la historia del teatro. Hablé con varios ya administradores de salas de teatro y era como... no pensábamos esto, ¿no? Claro. Y siento que no se recuperan, pero por eso... Pero también te demuestra que te recuperas finalmente. Sí, este espacio tiene que ser el espacio... Todo, ¿no? O sea, por eso es una lección también importante, ¿no? Todo, sí. Y dices, pucha, crees que todo se apagó, pero en algún momento aparece el pajarito de la mañana. De la pandemia yo no doy nada por sentado. Claro, o sea, clarísimo. Cero, decir esto va a pasar de todas maneras, ya no. Ahora, y la gente dijo, bueno, ya nos hemos dado cuenta, hasta nuestra relación con la naturaleza, Latina captando unos delfines en la Costa Verde. A mí eso es lo que me da pena eso, porque... Bueno, a mí también, ¿ah? Y me escapo igual cada vez que puedo, porque... Hicimos una canción con Chabelos optimista incluso, porque encerrados el primer año hicimos un disco remoto, un single, un EP con 4 temas, y una canción que decía, todo va a estar bien, nos vamos a volver a encontrar, nos vamos a volver a abrazar. Hicimos un video remoto incluso. Y después acabó la pandemia y todos salimos peor, ¿no? Y mira el mundo, mira la foto del mundo. La foto del mundo hoy está bravaza. Versus 2019. Nos engañaron. No, claro. La vacuna traía algo. Es como los delfines, pues claro, cuando tú tienes la posibilidad de estar como una especie de
paraíso, ¿no? Que no ha sido tocado, sales y saltas. Pero en el momento que comienzas a sentir que todo el mundo te está echando basura, Voy a hacer otra canción. rápidamente te vas por otro lado. Voy a hacer otra canción que digan, disculpen, era mentira la canción anterior. Los engañé. Los engañé. Sí. Bueno, pero es... Solo quiero saber si, Sí, Giovanni, claro. también has tenido experiencia, o sea, ya nos has contado un poco el teatro, el cine, la tele, pero ¿has hecho docencia? ¿Has enseñado? ¿Te gusta enseñar? No. No he hecho. Siento ¿No has que no hecho es y no para te todo. gusta? Creo, es que nunca he tenido la necesidad porque en pandemia hice un coacheo, ¿no? Que es con unas clases personales a una actriz y me encanta, pero nunca he tenido la necesidad. Siempre he estado trabajando, actuando o dirigiendo. Y creo que una gran docencia es dirigir. Ujú. Porque siento que cada trabajo de dirección que hago, Claro. estoy con los actores moldeándolos, puliéndolos, haciéndolos entrenar, cuestionándolos para encontrar su personaje. Y eso es un gran ejercicio Claro. para el trabajo de actor. O sea que la hago sin ser profesor, creo, de alguna forma. Y Ajá. Bueno, aquí tengo en mis apuntes que tú siempre te has percibido como una persona que no estudiaba, que no eras un buen estudiante. Es más, dice que estabas en la academia preuniversitaria en una aula H, como que La aula H. aquellos que no tenían la aula futuro. muda, la aula muda, La aula- la H. Y eso, En la trainer pues, se mandaban a la H. sí, claro. Esos que mejor no se presentaban a la universidad porque... Que no tenía ningún interés yo en entrar a Es la que no te universidad. Era importaba. porque había que entrar, ¿no? Claro, era una inercia, ¿no? Sí, ¿no? Y, Sí. Bueno, yo era muy buen alumno en el colegio. En Ya. primaria era primer puesto siempre. Ah, Pero, algo pasó. pasó que daba igual. No sé qué pasó. O sea, ya tu diploma, pero ¿y de qué sirve, no? Y más bien me fue ganando la indisciplina. Y empezaba a bajar mi disciplina y por eso empecé a descuidar. O sea, Y de repente disciplina, terminaba el o sea, colegio con las comportamiento. justas. Claro. ¿Pero por claro, qué? pues, Porque salirse de la clase, rebeldía. fugarse del colegio. Yo me fugaba del colegio, me he ido al bowling con amigos o a la playa, al horario de colegio. Escaparse de colegio. No, llegas en O sea, la mañana, estás entrando eras un patita fregado. y empiezas a caminar para atrás. Y fugas. Y te vas a la playa. O sea, ¿Cómo tirarte la pera Hemos por hecho un Giovanni montón, Sixia? sí. Peraza, Ya ¿no? creo que ya no se puede hacer, ahora hay cámaras. y De eso. todas maneras. no, ya. sí. Antes En éramos los más 80s libres, ¿sabes? era, pues todo se podía hacer. Creo que éramos más libres, Claro, estábamos menos controlados. menos ¿no? controlados, eso es. Pero claro, pasamos No la sé de qué era Kiko y Caco, mejor, ¿no? no sé qué era mejor. Pero yo me divertí mucho. Y claro, descuidé los estudios, y claro, terminé el colegio y en mi familia era, tienes que ir a la universidad. Y yo, pero no hay otra posibilidad. A mí me gustaba el tema de comunicaciones. Siempre te gustó Siempre. desde Desde chico. niño jugaba con cámaras, incluso con cámaras ficticias. Hacía actuaciones de teatro en la sala con mis amigos del barrio, con mis primos. Se las enseñaba a mis papás, a mis tíos. Entonces, la lógica era estudiar eso, pero no, había que ir a la trainer a ver álgebra, trigonometría, química. Claro, Y yo decía, ¿qué es difícil. esto? No entiendo nada. Entonces me fui a la H y el tutor de la trainer me decía, no postules, no vas a entrar. Y yo le decía, ¿a ti qué te importa? Si ya mis papás están pagando Claro. la pre, pero ellos no querían que les baje el promedio, Sí, ¿no? claro, no, estaban viendo su negocio. Postulé y no entré. Y sí, mire, no entré, me fui, ¿no? Mientras muchos lloraban, ¿no? Oye, contaste esto de las interacciones que tenías con las cámaras, con las primeras cámaras, con los dispositivos de audios. Creo que tu papá era... Mi viejo era fan de la o el tecnología. loco gadget, No tenía loco, mucho tiempo claro. de usarla. Ya. Pero tenía una grabadora de carrete abierto, esas que daban Claro, para claro. grabarlo con un micrófono. Y él llegaba a veces del trabajo y yo lo hacía cantar. Le hacía karaoke y lo grababa. Ya. Debo claro. tener canciones grabadas de mi viejo cantando. En cinta, claro. o Y sea, veía la y- manera de quitarle la voz a la Claro. pista original. Y ahí te viene la vena analógicamente. musical, o sea, de tu papá, ¿crees tú? En mi casa siempre ha habido mucha música. Música. ¿Has hecho Mucho radio? bolero, mucha ranchera, mucho vals criollo. Claro. ¿No te ha tocado hacer radio alguna vez? Sí, he hecho radio. Claro. Tenía un programa Levántate y anda, con Pancho Hermosa en Oxígeno. Aquí, claro. antes de la pandemia, 2015, por ahí. Claro. Sí, he hecho de todo. Radio tiene un feeling Sí, especial, ¿no? Claro, y bonito. combinabas música, digamos, con el entretenimiento. Sí, pero me cansé por el horario. Era levantarse muy temprano, ir a hacer. Yo hacía teatro en las noches, entonces a veces me quedaba muy poco tiempo para descansar. Cuando
llegas a no hacer nada, ¿es algo que te puede dar placer o simple y llanamente necesitas estar haciendo cosas permanentemente? No, nunca no hago nada. Mm. O sea, esos viajes de una semana en un all inclusive tomando sol, No, no, va digo contigo. qué hay alrededor, me trepo. Claro, vamos a la ciudad, Me vamos voy al a buscar pueblo. la ciudad, Ok. me voy a buscar qué hay para hacer. Mm. Y en mi casa siempre yo soy coleccionista, tengo una colección bonita de vinilos Ah, y escucho mucha música y sigo investigando sobre... en el tocadiscos. Sí, sí. Qué bacán. El tornamesas. El tornamesa, sí, claro. Sí, Cultura musical, me gusta ¿no? mucho. Y acá y estaba recordando pues los primeros, los que difundían música. Gerardo Manuel. Gerardo Manuel. Gerardo Manuel es un maestro. Maestro. Gerardo Manuel, hay Maestro. personas que dicen, antes que MTV, era un Por proyecto supuesto. de... Claro. Años 77, 78, yo todas las tardes prendía Canal 7 para ver a Gerardo y apuntaba todo lo que decía. Increíble, ¿no? Rock. Queen, Iron Claro. Maiden, Divo. Ya El me voy rock a es Héctor cultura. Roca a comprar estos discos. Los Beatles. Yo aprendí de los Beatles y de Queen gracias a Gerardo Manuel Qué grande. ¿no? Sí. Saliendo del gobierno militar, además. Sí, claro. MTV no. Cuando no se nadie llamaba. lo ¿Su hacía. programa? Disco Club. Disco Club. Disco Club, claro. ¿Y cuántos vinilos tienes a estas alturas después de...? Cerca de 2000. Mi Ok. colección deben ser 3000 ítems entre CDs, vinilos. La persona que te dice, pero ¿por qué el vinilo? ¿Por qué la reproducción física? ¿Y por qué no el play al celular que suena Te igual? lo digo. A ver, Dale, dale, por por favor. favor. Que gusta, es ¿no? la manera correcta de escuchar música es en el vinilo, no solamente por el sonido, sino porque el vinilo te obliga a escuchar la obra completa, de inicio a fin. Esta portabilidad de la Sí. Tenerlo música todo. nos ha convertido en playlists donde tiramos canciones que nos gustan, que nos animan y nos acompañan a hacer otras cosas. Pero me parece que muy poca gente practica el hecho de escuchar música solamente. Sentarte a escuchar música es algo que ya no se hace. La música se ha convertido en un complemento a otra actividad. Sí. Salir a correr con música. Te acompaña, digamos. ¿No? Claro. Comer con música. Pon musiquita para... Estás conversando y ni escuchas. Claro, la música de ambiente es súper- Coge un disco, ábrelo, ponlo, lee, ¿no? Quiénes están implicados en esa obra de arte, por qué se decidió que una canción esté después de otra, por qué hay un lado A y un lado B, primer acto, segundo acto. Para mí un vinilo es como una obra de teatro, y lo es porque se concebían así. El Dark Side of the Moon de Pink Floyd es una obra, The Wall es una historia, es una ópera, ¿no? Es Oye, como- aquí podríamos estar Qué toda la bacán, ¿no? mañana, la verdad. Y yo uso mucho la música para mi trabajo. Ujú. Es una fuente de inspiración para ¿Cómo podría, armar un por ejemplo, personaje. la música ayudarte a armar un personaje? Un personaje tiene su canción, tiene su tipo de música, tiene una música que escucha Claro, y que tiene que ver con su ritmo corporal. claro. Ritmo, entre el Totalmente. ritmo. Claro. Sí. Claro. Y en relación a la música, ¿tú has estudiado música? O sea, o eres, podríamos, un aficionado especializado en la música. Desde chico tenía profesor de guitarra en la casa porque yo quería, después tuve profesor de piano porque yo quería, pero no me gustaron las clases y las abandoné. Siempre he estado coqueteando. No he estudiado música, no, De partitura. leo medianamente partituras, pero no soy capaz de interpretarte una pieza. Pero siempre he estado cerca de la música de alguna forma. Incluso dicen que el vinilo tiene un olor especial, ¿no? Claro, claro. Porque que es sí. O sea, es un aroma distinto. Vinilo nuevo huele, claro. Es plástico, finalmente es plástico. Como cuando quemado a compras nivel un de la libro sombra. y no Sí, huele, sí, igual sí. El vinilo tiene su olor. Sí, es rico. Buena colección de vinilos, entonces, la de Giovanni Sixia. En algún punto creo que estuviste también dentro de la industria de los vinilos, ¿no? No, tuve Moviendo, una tienda. distribuyendo, tuviste una Tuve tienda. una tiendita de colección al costado del Teatro Larco, Ujú. cuando estábamos en el Teatro Larco, que duró 5 o 6 años. Era un lugar de encuentro para coleccionistas, Claro. sobre todo. Pero el vinilo se ha industrializado bastante ahora. Ahora creo que es algo... Han salido Vende más. reediciones de casi todo. Entonces ya ser coleccionista clásico, de ir a guaquear cosas antiguas, ha perdido sentido, porque puedes ¿Y a conseguir dónde la vas? reedición. ¿A dónde vas a A guaquear? Quilca, bueno, en Camaná a mí me encanta guaquear revistas antiguas, ¿no? También, Juguetes claro. antiguos. También colección. Sí, en el centro hay muchos lugares, hay cachinas, hay ferias de juguetes, de antigüedades. En Y La cada Paz, cierto en La tiempo Paz te vas, nomás digo. hay un montón de tiendas de antigüedades. Sí. Lo hacía mucho, ahora no tanto, pero me encanta.
Me encanta mirar el pasado. Me conmueve mucho, me da nostalgia, pero una nostalgia Te hace rica. entender cosas. Sí, claro. Eso es. No, ¿sabes qué siento? Ah. Que reconstruyes tu Ajá. pasado de alguna forma. Y reconstruir el pasado es entenderte en el presente. Claro, pero eso si lo pasas de, digamos, de primera persona a hablar de comunidades o de sociedades, ahí es donde se repite la historia. Si tú no entiendes qué ha pasado, ¿no? Vuelves a tropezar Imagínate. con la misma piedra. Y decirlo ahora, imagina. Pero te lo digo ahora, justamente. No aprendimos nada, nada hemos hemos aprendido aprendido. nada. Maldita sea. Pero en la vida hay que aprender, pues uno tiene que aprender de Pero alguna ¿cuándo? forma. ¿Cuándo vamos a aprender, por favor? Es esa Poquito. canción de Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Sí, Tremendo bueno, tema. pero bueno, pero hay que entender, o sea, primero para querer algo tienes que entenderlo, para no tropezar con la misma piedra tienes que conocerlo, ¿no? Tienes que abrazar Bueno, la realidad, ¿no? Tal vez a veces quieres volver a tropezar por algún motivo o tienes que hacerlo para aprender algo más, no sé. Ya estamos filosofando, ya no. Holísticos. Estamos holísticos. Pero bueno, reiterando, Amanda ya se estrena. Sí, y también esperando a Baltasar, porque tengo a 2 actores esperando a Baltasar. Ok. Antes esperaban a Godot, ahora esperan a Baltasar. Ya, esperando a Baltasar. Es una obra de teatro que estoy estrenando este viernes en el Teatro Municipal de Surco, que está lindísimo. Eso te ese iba a teatro. preguntar. Me han dicho que es un excelente escenario, que Es está un teatro remozado. nuevo que está en el Parque de la Amistad. Además, el parque es hermoso, tiene un tren, tiene un lago con parque es animales. súper, sí. La gente va y se la pasa genial. Es para pasar un día en familia lindísimo. Y en la noche tienes teatro. Hay también cine y hay funciones distintas. Pero nosotros estamos viernes, sábados y domingos con Esperando a Baltasar. Está Renzo Schuller y Oscar López Arias, Ah. que son 2 tremendos actores haciendo Son esta muy comedia buenos actores. que tiene que ver con el tema de la polarización y de las posturas distintas en la vida. Son 2 tipos que van a trabajar a un centro comercial. Uno es Gaspar, otro es Melchor. Baltasar no llega. Así como Ya. esperando a Godot, Sí, ya. esperan a Baltasar. Y en ese tiempo se dan cuenta de sus diferencias. Y sus diferencias sí que son grandes. Ya. Uno sumamente trabajador, dedicado al trabajo, capitalista, consumista. Y el otro viene dispuesto a reventarlo todo, literalmente. A patear la mesa. Pero con todo, ¿ah? O Ya. sea que no Y se eso la tú la pegan. diriges, esa Yo la tú la dirijo, diriges, sí. qué Es bacán. una obra de Fernando Schmidt, un dramaturgo uruguayo que está escribiendo mucho. Y sí, es una comedia muy divertida. ¿Hay más teatros ahora? Porque más allá de hablar de que efectivamente hay menos gente que está yendo al teatro, en un momento, no recuerdo exactamente en los últimos años, se hablaba de que no habían suficientes teatros y por eso es que la oferta era diferente y que la gente, en fin, no... Había teatros grandes y pequeños. Ahora siento que han empezado a aparecer teatros grandes, bastantes. ¿Y a qué se debería eso? No, es que yo no sé, pero Ya. tengo la sensación de que las instituciones han empezado a gestionar sus propios teatros. Sí, o sea, por Ok. un lado tienes teatros de municipalidades asociados a municipalidades que están muy bien, pero por otro lado también tienes asociaciones Pero privadas que compran el espacios, Centro Cultural de la etcétera. Católica, claro, las El Teatro universidades, Naus, que está al lado, la claro. Pacífico. O sea, cuando yo empecé, ibas a cualquiera de estos teatros y pedías tu espacio y Espacio. te daban, ahora tú vas a la Pacífico, a la Católica, ya tienen su programación producida por ellos. Claro. Entonces, creo que las instituciones hayan entrado. La Plaza, por ejemplo, es tremendo proyecto que ahora está, me parece, de los mejores teatros que tenemos. Exactamente. Este, La cosa es que la gente vaya. que la hayan gente empezado a esté, ¿no? gestionar, ¿no? Como productores y no necesariamente los artistas los que van a pedir el espacio, sino que la misma institución produzca, creo que eso Claro, y tenga es su bueno. programación. Excelente. Pero hemos estado hablando de cine, de televisión, que tú has pasado, digamos, y pasas por las distintas formas de llegar, digamos, a través del arte. No te voy a preguntar qué prefieres, pero ¿cuál es la diferencia en el trabajo de cine, de teatro, de televisión? Hay quienes inicialmente, y tú nos comentabas, primero tú querías hacer teatro y luego aparece el cine, ¿no? Y hay gente que incluso le hacía ascos al
a la televisión, ¿no? O a otra forma de Sí. O actuar. sea, lo que pasa es que a mí me parece que el espacio de formación absoluto es el teatro. Ujú. Es Ya. el lugar donde tú aprendes la técnica, aprendes a pararte, a trabajar con todo Claro. tu Así cuerpo, a despertarlo, ¿no? Aprendes a y pararte, tienes ahí a mirar, a trabajar tu a rostro. la reacción inmediata, ¿no? Que es el público, ¿no? Ah, sí, eso es Claro. fantástico. Entonces, claro, la televisión es inmediata, es rápida, es vamos, no hay tiempo para Masiva, pensar, sí, para ¿no? preguntarte por qué, cuál es tu acción, tu objetivo, no importa, vamos a... Pero cuando ya has tenido la formación, entrar a la televisión es un gran ejercicio, porque cada día yo recibí una escena y tenía que solucionarla y resolverla Claro. ahí Claro. y resolverla de una manera efectiva. Eso es una buena Entonces, expresión para entender. gran ejercicio para mí, buenísimo. Todos Y el los días. cine en ese nivel de El cine se velocidades? parece más al teatro. Al teatro. Tiene Pero todo la eso. ventaja que yo siempre valoro del cine es que el cine permanece. Porque si hablamos de cine peruano de los años 80, vamos a tener varias películas representativas importantes. Pero hablamos del teatro de los 80, ¿cómo lo vemos? Claro. ¿No? Puede haber alguien escrito sobre la obra, pero ¿cómo lo vemos? No hay ni video. Si hay un video, es un video muy malo. Bueno. Entonces, en eso creo que el cine le gana al teatro. Al teatro. Para mí. ¿no? Y la música, algunos dirían por encima de todos. ¿Tú qué dices? No, pues la música es otra expresión artística. Otro level, Ajá, como diría, otro level. otro level. Claro. Tenemos que ir terminando, Santiago, todo lo que comienza tiene que terminar. Pero no sin antes invitarlos el 28 a ver Amanda, la película. Bueno, muy 28 bien. de muy mayo, bien. ¿no? 28 de mayo. El están. 28 de mayo y este viernes esperando a Baltasar. Ok. Bueno, la dinámica final de nuestro programa en Habla Serio es que el que ha venido en la semana anterior deja una pregunta y después tú tendrás que dejar otra pregunta así abierta. Qué miedo. Quien vino fue Alesa Wichtel, o Wichtel, qué ¿no? linda. Whistler, Claro. sí. Bueno, dejó esta pregunta, Giovanni. ¿Quién es tu mayor inspiración y por qué? Qué difícil. Pero creo que mi mayor inspiración es mi pasado familiar. El lugar de donde vengo me inspira a seguir cada día. Tengo muy presente los espacios del pasado en donde habitó mi familia, mis padres, mi madre, mis abuelos, mi abuela. Todo eso me acompaña hasta ahora. Siento que somos hijos de muchos padres, de muchas personas, de un legado que te acompaña. Claro. O sea, definitivamente en nuestros genes está nuestro pasado, los amores y conflictos y pasiones de nuestros antepasados también. Increíble. Y además que te hayas dado un Eso me tiempo inspira. para bucear en esa historia de tu familia, creo que es algo Eso que, me inspira mucho. que todos deberíamos hacer, ¿no? No, la personalidad se compone de retazos, por un lado genéticos, pero también de aprendizajes anteriores, probablemente, ¿no? Ahora, piensa un segundito la pregunta que puedes dejar para el siguiente invitado, que no sabemos quién va a ser. Mientras nosotros invitamos a toda la comunidad que nos sigue a través de Habla Serio, ¿no? Sí, claro, igual tiene que ser una pregunta súper random, no tiene que ser nada complicada. Si Sí. quieres, No, yo te lo que la quieres- dejo. Ya, claro, nos tienes que dejar la Espera, pregunta. Quiero la respuesta. Ajá. Quiero ya. Ah, ¿quieres la respuesta? Lo que podemos hacer es invitar a todos a que sigan al canal de noticias de Latina, el canal de YouTube de Latina Noticias. Saben que estrenamos episodios todos los fines de semana. Déjennos un like, un comentario también nos ayuda un montón. Y estamos con Habla Serio por partida doble del domingo también, inmediatamente después de Latina Noticias. Hay un episodio más de nuestro programa en primera pantalla. Muy bien, te hemos dado el espacio. Pregunta. Yo le preguntaría a la persona que venga, considerando la situación actual y considerando los avances tecnológicos y todo lo que nos rodea y todo lo que sabemos, ¿consideras que la especie humana tiene salvación? Me parece genial la pregunta. Señores, Giovanni Sixia. Gracias, Giovanni. Gracias Por si a acaso, ustedes, gracias. están buscando sitio en la luna, pero por si acasito nomás. ¿Para qué vamos a ir La a misión contaminar la Artemis luna? 3. Dejen en paz la luna. Dejen en paz la Está luna. bonita. Gracias. Gracias, Giovanni. Chao, A chao. ustedes, gracias. Habla Serio.